Gente. Iba a decir gente. No importa. Muy buenas a todos, ruteros, ruteras. Hoy en aquí directo al juego. Juégalo, porque hay que jugar el juego. Y cuando el juego se hace verdadero, hay que jugarlo. Porque leí este juego y me tiene bastante entusiasmado. Y queremos explicarle cómo se juega para que tengan una idea. Y lo vamos a hacer directo al juego para que sea de la forma más rápida y accesible y para que ustedes tengan una idea general de cómo se juega Amazonas. Amazonas es un juego traído por Fractal Juegos y de los autores Paulo González y Claudio Soto, con las hermosas ilustraciones de Humberto Quimei. Amazonas es un juego para 2 a 5 jugadores que tiene una duración aproximada de 30 minutos. ¿Cuál es el objetivo del juego? Es que cada jugador tiene una colección de cartas frente a suyo que está boca abajo. El objetivo es intentar mejorar esa colección teniendo el mejor puntaje. A diferencia de otros juegos, esta vez el puntaje favorecedor es negativo, no es positivo. Es decir, quien conserva el menor puntaje al final de todo el juego será el ganador. Vamos a jugar a 5 rondas. Y en cada ronda tenemos la posibilidad de arriesgarnos y decir el concepto Amazonas, lo cual desencadenará un final de partida, en el cual apostaremos a que tenemos nuestra colección con el menor puntaje del resto de los jugadores. Si la acertamos, nos beneficiará. Si no la acertamos, nos perjudicará. Pero para tener una mejor idea, qué mejor que preparar una partida. En Amazonas repartiremos una carta de ayuda a cada jugador. Tenemos estas cartas, le repartiremos una a cada jugador, suponiendo que es una partida a 2 jugadores. Luego se barajan las cartas que ya están barajadas y se reparten 4 en secreto. Es decir, ni el jugador ni quien las baraja las repartirá. Entonces tenemos 4, 2, 4 y del otro lado también tenemos 4. En una cuadrícula como de 2×2. Antes de comenzar la ronda, cada jugador podrá ver una de sus cartas, la que ustedes quieran, y mirarla. Mucho de este juego consiste en la memoria y un poco tentar a la suerte. En general, la percepción que me queda a mí de este juego es que iremos memorizando nuestra cuadrícula con algunas cartas y habilidades que nos permitirán ir revisando las otras cartas, y ya cuando tengamos cierta certeza de que tenemos el menor puntaje frente al resto de los jugadores, poder decir Amazonas y ver si es que podemos ganar puntaje en esa ronda. Entonces, volviendo a lo anterior, veremos una de nuestras cartas. En este caso, por ejemplo, esta persona tiene un mono que tiene un efecto especial que ya veremos, y esta otra persona tiene un perezoso, ¿cierto? Un perezoso. Y así parte cada jugador, ¿cierto? Mirando una de sus cartas. Entonces de a poquito vamos viendo qué cartas tenemos. Yo a veces soy bueno, a veces no tanto, pero bueno, es un desafío ocupar la memoria y siempre es bueno fortalecer nuestra memoria. Sobre todo cuando ya somos más mayores. Y además que el juego es muy entretenido, así que qué mejor. Luego dejamos el resto de las cartas al centro de la mesa. Este será nuestro mazo de robo y aquí al ladito tendremos nuestro pozo de descarte. Según el reglamento, la persona más salvaje es la primera en jugar. ¿Cómo lo definimos? No lo sé. Pero podemos ocupar la imaginación, porque tenemos imaginación. Así que déjanos en los comentarios cómo tú imaginas que puedes elegir a la persona más salvaje de tu grupo de amigos, familia, etc. Compañeros de trabajo, no lo sabemos. El juego, a pesar de que tiene algunos giritos en sus mecánicas, es un juego sencillo, ya que vamos a jugar realizando 2 acciones básicas. La primera es jugar una carta del mazo o del pozo de descarte, que para efectos de ejemplo voy a dejar esta, dejemos una con un numerito. ¿Qué será? Jugar una carta del mazo o del pozo de descarte, o bien, es decir, la palabra Amazonas, y desencadenar el fin de ronda. ¿Cómo se juega una carta del mazo o del pozo de descarte? Se toma la primera carta del mazo o del pozo de descarte y luego de ver la carta en secreto, si hay que tomarla de esta, por ejemplo supongamos que es este perezoso, puedo
intercambiar la carta por una propia. Es decir, por ejemplo, yo dijera ya quiero cambiarla por esta, y esta carta que yo reemplazo se descarta boca arriba en el pozo de descarte. En caso de que sea una carta animal, que en este caso era una carta animal, efectivamente, ¿cierto? Yo puedo aplicar su efecto. Es decir, es una posibilidad, no es obligatorio. A excepción del mono, que es obligatorio usar su efecto. Y de hecho, para recordarlo mejor, tiene un signo como de exclamación. El mono no quiere pasar desapercibido. Y esa sería la primera acción. Si se nos acabaran las cartas de acá, se vuelvan a barajar del pozo de descarte creando un nuevo mazo de robo. Y lo otro que es importante, los efectos de la carta de animal solo se pueden aplicar cuando se sacan del mazo de robo. No si yo sacara esta carta del mazo de descarte. ¿Qué efectos tenemos? Y esta vez me preparé porque a veces uno se encuentra con las reglas y te pone a buscar las cartas ahí mismo. Tenemos diferentes animales. Tenemos el perezoso, vamos por orden según lo que plantea el reglamento. El perezoso se ve ahí, puedes ver una carta propia en secreto y luego la dejas en el mismo lugar. ¿Qué otro animal tenemos? Tenemos el sapo. ¿Qué es lo que hace el sapo? Puedes ver una carta de otro jugador en secreto y luego de observarla la devuelves y la dejas en el mismo lugar. Tenemos aquí está, pensé que no la había robado. Tenemos la anaconda. Si fijan, todas estas cartas tienen símbolos como para recordar qué es lo que hacen, y esta puedo cambiar una carta propia por la de otro jugador. También tenemos la de jaguar, perdón. En cualquier minuto se me sale el tenimos. El jaguar, que si se fijan puedo observar la carta de otra persona en secreto y opcionalmente cambiarla por una propia. No es que yo vea una mía y otro jugador y la intercambio, sino que veo la de otro jugador y esa, si quiero, la puedo intercambiar. Como decía anteriormente, el juego ocupa mucho la memoria, es decir, vamos a tener que estar muy seguros, o idealmente seguros. De repente podemos apostar, no lo sé, atentar a la suerte y hacer alguna jugada, ojalá maestra. Pero la idea es memorizar qué cartas tenemos y así poder jugar con mayor seguridad. Y por último tenemos la carta del mono, que recordemos que esta se tiene que jugar sí o sí si se roba, no como las otras opcionales. Y esta, cada participante tiene que mirar una de sus cartas y la entrega a una persona que se encuentre a uno de sus lados. La persona que haya sacado el mono y lo haya descartado decide si esas cartas se van hacia la izquierda o hacia la derecha. En caso de que se descarte, como les decía anteriormente, un mono que se haya robado, es obligatorio hacer su efecto, no es opcional. Lo que es importante es el efecto de Amazonas, que ya explicaremos en qué consiste. Estas serían las cartas de efecto de juego. La otra acción que hay es decir Amazonas y con eso desencadenar el fin de la ronda. ¿En qué consiste decir la palabra Amazonas? Cuando una persona dice Amazonas, esto va a ser lo único que pueda hacer en su turno, es decir, ya no podrás hacer más acciones y sales de la ronda, es decir, ya no juegas más. El resto de los jugadores va a tener un último turno, antes de que finalice la ronda, y desde ese momento quien haya dicho la palabra Amazonas es inmune a los efectos de las demás cartas. Es decir, si jugamos el mono, que veíamos una carta y la pasábamos izquierda o derecha, la persona que ya haya dicho Amazonas no se ve afectada por el mono, ni por las otras cartas que miran las cartas del jugador o las intercambian, etc. Es completamente inmune. Eso se me olvida mostrar a dos amigos importantes, del señor Delfín y señor Tucán, que también son dos animales, pero esta vez no tienen efecto, sino que nos ayudan con el puntaje. Como es negativo, nos van a ayudar a obtener un menor puntaje, que es el objetivo del juego. Posteriormente, tenemos una última pequeña regla que está fuera de estas acciones, que es una especie como de acción que podemos hacer en cualquier minuto de la partida, y que es el descarte salvaje. Cuidado, que aquí se viene.
Y el descarte salvaje es una forma de reducir mi colección de cartas. Esta es mi colección, esta es la de otro jugador, puedo reducirla. ¿Cómo la reduzco? La idea es descartar una carta propia o de otro jugador, siempre y cuando esa carta sea igual a la carta que esté en el descarte. Es decir, si yo sé que tengo un mono, que creo que tenía un mono... Oh, he fallado. Aquí tengo un mono. Si yo sé que tengo un mono y hay un mono en la carta, en el mazo de descartes, yo puedo descartar mi mono. Esa acción se puede realizar por cualquier participante en cualquier momento de la partida, independiente de quién esté de turno. O sea, un poco de agilidad. Así que tenemos que estar despiertos para ver qué carta hay aquí, para ver si es que podemos ir descartando, etc. En caso de que se elimine una carta que sea de otro jugador, la persona que realizó el descarte salvaje tiene que entregar boca abajo y sin mirar una de sus cartas a la persona afectada, reemplazando su carta recién descartada. Por ejemplo, si yo sé que aquí hay un mono, veré si aquí hay un mono, no lo sé, hay un 1, ya, no me va a servir para el ejemplo, tendré que simularlo. Supongamos que aquí hay un perezoso y yo sé que el otro jugador, por alguno de estos efectos de animales, tiene un perezoso aquí. Yo se lo tomo, lo descarto y le regalo alguna de mis cartitas. Por ejemplo, si yo supiera que tengo alguna carta que me suma algún puntaje, que me suma más que me resta, yo voy y se la dejo allá. Y tiene un poquito, como dicen los españoles, de salseo, de su cosita, de su enfrentamiento, ¿cierto? De su pique, como dicen, ahí pique. Una vez que se resuelve el descarte salvaje, la persona de turno realiza el efecto de la carta que se descartó con normalidad. Eso es importante. También hay que tener rapidez, como les decía anteriormente, porque solamente la primera persona que coloque la carta en el pozo de descarte podrá realizar un descarte salvaje. Si hay alguien que, no me acuerdo cómo se juega de tirar cartas, es rapidito. Si hay alguien que lo haya hecho pero en segundo lugar, porque se demoró más, va a recibir una penalización, que va a recibir la primera carta del mazo de robo boca abajo y sin verla. Y no hay un límite de cartas que una persona puede tener. Entonces si hay alguien que arriesga mucho y es un poco lento, finalmente puede terminar con muchas cartas del mazo de robo en su colección. También, esto no es gratis, tiene su penalización. Si la carta que se descartó no coincide con la carta de pozo, es decir, ya te descarto esta, no era un perezoso, este era una anaconda, la persona devuelve, la devuelve a su lugar, esta cartita, la devuelvo, y recibe como penalización la primera carta del mazo de robo boca abajo y sin verla. Y no podrá volver a hacer un descarte salvaje ese turno, porque podría haber ahí a alguien, un troll, un pequeño troll, ¿cierto? Alguien que le fue mal, anda con un mal día, vino por obligación, está con su teléfono, quiere acabar el juego rápido, no puede. Es una forma de atajar el exceso de descartes salvajes. Y con eso ya estaríamos con gran parte de las acciones que podemos desarrollar. Hay una excepción, que el único momento en que no se puede realizar un descarte salvaje es en medio de los efectos del jaguar o del mono. Se debe esperar a que eso se complete para llevarlo a cabo. Pasemos a ver el fin de ronda y la puntuación. Ahora veremos el fin de la ronda y la puntuación. Si alguien en su turno decide usar la palabra Amazonas, el resto juega el último turno y luego el grupo completo revela sus cartas simultáneamente y se procede a contar el puntaje de la ronda. Si la colección de quien haya dicho la palabra Amazonas efectivamente es el puntaje menor de sus cartas, obtiene exactamente 5 puntos, menos 5 puntos, perdón, esa ronda, independiente de su colección de cartas. Ahora, si la suma de sus cartas es inferior a menos 5, el valor que prevalecerá es la suma total de sus cartas. Por ejemplo, si yo dijese Amazonas, efectivamente esta colección es la menor, obtengo menos 5 puntos, pero si sumo mis cartas, ese número es inferior a menos 5, prevalece la suma de mis cartas, que podría llegar a ser menos 7. Es decir, la idea es salir beneficiados de todas maneras.
Si la colección con el menor, si no resultara la colección con el menor puntaje, esa persona obtiene exactamente 5 puntos esa ronda. Y si ese valor fuese superior, prevalece el valor que sea superior. Prevalece la cantidad de puntos de la suma de sus cartas. Y si empatan el menor puntaje con otra colección, la persona que dijo Amazonas obtiene tantos puntos como el puntaje de su colección de cartas en la mesa, si es que hubiese un empate. El resto de los jugadores obtiene el puntaje que suman sus cartas, ¿cierto? Y es posible obtener 0 puntos, puntajes positivos, puntajes negativos. Por eso es importante usar un lápiz y un papel para registrar los puntos en cada cuenta de cada participante, como a ustedes más les acomoda. O bien, si queremos cuidar el Amazonas y los árboles, podemos ocupar un teléfono y su blog de notas. Al momento de registrar los puntos, el manual nos recomienda que rodeemos con un círculo el puntaje de la persona que dijo Amazonas, solamente si llegó a acertar. Eso con el objetivo de definir un posible desempate al final de la partida. Por ejemplo, cada animal, a excepción de el delfín y el delfín y el tucán, vale 4 puntos. El perezoso, el anaconda, el mono, el jaguar y el sapo valen más 4 puntos. El tucán y el delfín, el tucán vale menos 1 y el delfín menos 2. Ese es el valor de los animales. Fuera de que tienen símbolos, igual tienen un valor. Entonces, por ejemplo, este jugador tiene 3 animales. Cada animal vale 4 puntos, serían 3 por 4. 16 puntos, lo cual es mucho puntaje. En cambio, este jugador tiene 2 animales, por lo cual valdría 8, más 2 puntos, 8, 9, 10. Tiene 10 puntos. En la medida de que vayamos jugando, igual iremos descartando cartas, solamente para ejemplificar. Probablemente cada persona guarde 3 cartas, o si guarda 4 es porque gestionó de tal manera de ir quedando cada vez con valores menores. Ese sería el puntaje. Por ejemplo, también aquí tengo una mano con una carta de valor 1, 0, 2 y menos 1. Por lo tanto, yo tendría una mano de valor 2. Ahí sí. ¿Cierto? Solamente para dar un ejemplo. Tratando de que prevaleciera, si el valor es inferior si es que aceptaron, o si es que no aceptaron, que prevalezca la suma mayor si es que es mayor a 5, tal como lo explicamos anteriormente. ¿Cómo se comienza una nueva ronda? La persona que dijo Amazonas en la ronda anterior debe barajar todas las cartas y preparar una nueva ronda siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente. Esa persona comienza la nueva ronda. Fin del juego. Cuando la persona que tenga el menor total acumulado al completar la quinta ronda es el ganador. En caso de empate, gana la persona que haya dicho Amazonas más veces durante la partida. Exitosamente, no bajo cualquier contexto. Y si empatan, el manual también nos sugiere, de forma un poco más lúdica y divertida, que las personas empatadas deben jugar una partida de Amazonas en el Amazonas. Así que, preparados con los pasajes. Hay algunas reglas y adaptaciones para jugar Amazonas a 2 personas, que se aplican ciertos cambios en el juego. Cada vez que termina una ronda, en este caso se reúnen las cartas del pozo de descartes y las que quedaron al frente de cada participante y se dejan a un costado. Es decir, no se barajan todas en el mazo, sino que se acumularían y se dejarían aparte. La nueva partida se prepara con lo que queda del mazo de robo sin barajar. Comienza la persona que dijo Amazonas previamente. Y en vez de anotar los puntos, se anota solamente quién ganó la ronda. Y en caso de empate, gana la ronda quien no dijo Amazonas. La primera persona en ganar 3 rondas es la ganadora. ¿Sí? Vamos jugando hasta que cumplimos esa condición. Y en caso de que se agote el mazo de robo antes de que alguien gane 3 rondas, se da vuelta el mazo de descarte acumulado sin barajar y se usa como un nuevo mazo de robo. También el juego nos sugiere retirar las cartas de mono antes de comenzar a jugar, porque quizás su forma de juego es un pelín más compleja para alguien que pueda estarse iniciando. Sobre todo recomendado para la primera partida. Así que
ruteros, ruteras, este sería Amazonas. Un gran y hermoso juego para toda la familia. Es muy fácil de enseñar, aprender. Puede que de repente los efectos de las cartas, a veces para gente que está recién comenzando, confundan un poco. Pero yo creo que basta con un par de turnos y un juego que dentro de todo es ágil, como para comprender. Porque tiene una carga conceptual un poquito más elevada que otros juegos debido a los efectos de los animales, al descarte salvaje, ¿cierto? Y esto de la memoria. Igual hay ciertas cosas en las que hay que tener consideración, pero no por ello va a ser un juego inaccesible. Al contrario, quizás requiere algunos turnos para enseñar. Pero fuera de eso, yo creo que es un juego que se asimila bastante bien, bastante entretenido, muy familiar y que esperamos que les guste tanto como nos gustó a nosotros. Así que eso sería Ruteros Ruteras y nos vemos en un próximo video de Aquí te lo traigo, aquí te lo juego. No sé si se va a llamar así, pero eso.